Bueno, ok, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y vamos a leer, tal vez me los pones en pantalla, Roger, este, los versículos del 1 al 5 los vamos a volver a leer para entender todavía mejor qué es lo que Jesús está tratando de compartir con sus discípulos. No sé si se acuerdan al principio que empezamos con este capítulo, que yo les dije que había demasiada información contenida en este pasaje, ¿sí? Es una cantidad enorme de detalles y el problema es que no saltan a la vista. Hay que profundizar, no se alcanzan con un nadado superficial, no, hay que ponerse un traje de buzo e ir hasta las profundidades. Así es que eso es precisamente lo que estamos haciendo. Queremos o estamos tratando de entender todavía mejor qué es lo que Jesús está tratando de compartir con los discípulos. Perdón, un saludo a los que nos van a ver desde casa. Luego un saludo y un abrazo. Ok, dice así, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, perdón, acentué mal eso. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de seguir un orden cronológico, ¿sí?, de los versículos, pero en lugar de empezar por el principio, es decir, por el primer versículo, voy a empezar por el último. Vamos a irnos hasta el último versículo, específicamente a donde dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, o antes de que nada existiera. ¿Se acuerdan? Ya hemos pasado por aquí varias veces, ¿sí? Así es que espero que tengan la información allí en el recuerdo, en la memoria, porque hoy voy a volver a hacer este ejercicio de irnos a la eternidad pasada y volver al presente. Eso es lo que vamos a hacer esto hoy, pero me voy a enfocar en otros detalles, ¿sí? Ok, entonces, ¿se acuerdan que hemos venido hablando de todo este tema de los desarrollos de los inventos científicos, todo este desarrollo tecnológico en el que han entrado los científicos, todos estos inventos que lo que buscan es hacernos nuestra vida más fácil? Eso es lo que se supone que hacen, ¿sí? Otorgar a toda la humanidad una serie de ventajas, digamos que son ventajas, a través del desarrollo de la ciencia. Y les dije hace un tiempo que si el hombre tuviera la capacidad de poder construir un vehículo, lo cual no existe en este momento y posiblemente nunca vaya a existir una creación de esta magnitud, ¿de qué estoy hablando? De un vehículo que pudiéramos construir que logre transportarse a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Y cuál es el chiste de un vehículo que logre viajar a la velocidad de la luz? ¿Se acuerdan cuánto era? Son 1080 millones de kilómetros por hora. Lo voy a poner en otros términos. Son 300.000 kilómetros por hora. O lo que es lo mismo, 300 millones de metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz.
Físicamente hablando, nuestro cuerpo no resistiría viajar a una velocidad así. Ok, pero supongamos que pudiéramos construir este vehículo y nos pudiera transportar a través de todo el universo. ¿Sí? ¿Saben qué pasaría? ¿Se acuerdan? Les voy a decir qué es lo que pasaría. No llegaríamos a ningún lugar. Por lo menos no a donde los científicos creen que llegaríamos. ¿A dónde? A descubrir las respuestas a las necesidades más profundas del alma del hombre. No llegaríamos a descubrir esto nunca. ¿Por qué? Porque primero no se encuentra allí. Y además el universo es un espacio que en términos humanos, en términos de nuestra concepción tan limitada que tenemos, es un espacio infinito. Aunque ustedes y yo sabemos que es finito. Así que, mientras más, ¿qué pasaría si avanzamos en este aparato, en este vehículo? Mientras más avanzamos, más veríamos una sola cosa: cómo se va desarrollando este proyecto llamado universo. Solo eso veríamos. Dicho de otra forma, descubriríamos más universo. Y al viajar más, descubriríamos más universo y más universo y más universo. Y pasaríamos toda la eternidad en este proyecto de ir viendo cómo se desarrolla el universo, porque no alcanzaríamos a recorrerlo todo. Nunca llegaríamos a ningún lugar. Sin embargo, en un versículo, que estamos leyendo, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En un solo pasaje de la Biblia, estos versículos, de la manera más simple, de la manera más sencilla, sin ningún esfuerzo, ustedes y yo, a través de la palabra de Dios, estamos haciendo un viaje extraordinario en el tiempo y en el espacio, en un versículo. ¿Sí? Es decir, Dios nos está llevando a aquel momento, hasta aquel momento en el que nada existía. ¿Sí? Ok, quiero decirles algo. Dios lo que intenta es hacer un cambio de plataforma. Voy a usar esa palabra porque creo que es la palabra que más se nos puede quedar grabada. En realidad, en el fondo, cuando hablo de este cambio de plataforma, estoy hablando de un cambio en nuestra estructura de pensar, cómo pensamos. ¿Sí? Dios quiere cambiar la plataforma. ¿Qué significa esta plataforma? Normalmente, nuestra plataforma de acción, ¿sí?, es lo que ustedes y yo pensamos, o lo que ustedes y yo creemos, o lo que ustedes y yo suponemos, o lo que ustedes y yo sentimos. ¿Sí? Esta es la plataforma de acción que nos lleva a tomar las decisiones más importantes en la vida. ¿Sí? Esta plataforma se construye a lo largo de las conclusiones a las que ustedes van llegando al ir transcurriendo sus vidas. Lo que aprendieron en casa, lo que escucharon de sus amigos importantes, lo que vieron en un documental, lo que escucharon en un café, las conclusiones propias a las que ustedes llegaron. Todo esto que acabo de decir va construyendo esta plataforma, ¿sí?, que finalmente es la plataforma que los invita o que los guía a tomar las decisiones en sus vidas. ¿Sí está claro eso, verdad? Ok, esta es, vamos a llamar, nuestra plataforma de acción. Es lo que nos mueve a tomar decisiones. Cuando Dios se acerca, escuchen, hasta este momento en el que Dios
se acercó a sus vidas hasta la puerta de su corazón, lo hace con un solo propósito. Cuando Dios se acerca al corazón del hombre, lo hace para cambiar esta plataforma, ¿sí? Para construir una nueva, y que esta nueva plataforma le permita a cada uno de nosotros alcanzar lo que Dios se propuso. Y aquí la respuesta, Kim, tiene que ver con la pregunta que hiciste. Cuando Dios empieza a transformar esta plataforma, esta forma o esta estructura de pensamiento en la que ustedes y yo hemos crecido y nos desarrollamos, entonces yo empiezo a ver cómo delante de mis ojos se empieza a desarrollar el proyecto de Dios para mi vida. Y mi vida adquiere un sentido y un propósito que no tuvo antes. ¿Sí? Esto se convierte en un impulso y en un aliento, y Dios empieza a cumplir su propósito. Cuando ustedes y yo escuchamos su palabra, de repente tenemos una oportunidad como esta, en la que hoy nos encontramos, así de la manera más simple, más sencilla, somos transportados a través de la Biblia hasta este momento en el que Dios decidió, cosa que ya vimos, todos los detalles relacionados con su creación. Ojo, porque empiezo a explicar ciertos detalles. Lo único que busco es que quede todavía más claro lo que ya hemos estudiado. Entre más claro quede esto en sus corazones, mejor lo van a explicar o van a saber cómo explicarlo. Pero más que esto, Dios va a tener la oportunidad de golpear sus corazones, ¿sí? De cambiar sus voluntades. Eso es lo que intento. Así es que estamos llegando a este momento en el que nada existía. No existía nada, nada de lo creado, pero ahí estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Antes de la creación de todas las cosas, allí estaban ellos tres. Y dice la Biblia que Dios, conociendo el pasado, conociendo el presente y conociendo el futuro, porque a Dios no lo detiene el tiempo, ni Él está sujeto al tiempo, ellos tres se pusieron de acuerdo e hicieron todos los cálculos que había que hacer, ¿sí? Todos los cálculos relacionados con esto que hoy ustedes y yo llamamos la creación, ¿sí? Si me están prestando atención, los estoy llevando en otra dirección. A ver si me siguen. Quiero hacer aquí, en este punto, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a devolvernos. Acabamos de ir a la eternidad pasada, a ese momento donde ellos tres se pusieron de acuerdo, ¿sí? Le dieron el visto bueno a la creación, pero antes de darle el visto bueno a la creación, tuvieron que hacer todos estos cálculos, ¿sí? Que hoy nosotros estamos viviendo, aunque quizás no los entendamos. Pero vamos a regresar hasta este momento hasta este momento del presente o de nuestro presente. ¿A qué momento? A este instante. En este momento, ustedes y yo existimos, ya existen, ya son, ¿sí? Y además de eso, no solamente ustedes ya existen, ya son, sino que además Dios permitió que sus vidas y la mía se cruzaran en este momento de la historia, en este punto del tiempo y del espacio. ¿Sí está claro? Así es que en este momento presente ya existimos, ya somos, y esto es maravilloso, aunque tengo que reconocer algo, que quizás la vida de algunos en este momento no sea la vida que ustedes quisieran, o por lo menos no sea lo hermosa que ustedes quisieran que fueran, pero ya existen.
¿sí? Ya ustedes fueron llamados a la existencia. Estamos aquí en este momento que nos ha tocado vivir. ¿Y qué busco con esto? Decirles algo. Cada uno de ustedes es único y es singular. Si ustedes se ponen a recordar o a tratar de recordar los detalles, a ver, todas las circunstancias que dieron origen a sus vidas, se van a dar cuenta de que todos son diferentes, que todos son únicos, que todos son singulares, y esto nos hace especiales a todos. ¿Por qué? Porque esto surgió en la mente de Dios. Alex, pero a ver, todo lo que yo he vivido surgió en la mente de Dios. Hacia allá voy, ¿sí? Téngame paciencia. Pero este hecho que somos únicos y singulares y esto que nos hace tan especiales, esto nació en la mente de Dios allá atrás, ¿sí? De donde venimos. ¿Qué intento decir? Ustedes y yo no somos un accidente, como nos han querido hacer pensar, ¿sí? No somos un accidente, aunque las circunstancias que rodearon nuestro arribo a este lugar parecieran indicar que sí fuimos un accidente. ¿Se acuerdan la historia de aquel muchacho que yo les comparto siempre? Para mí esto es extraordinario. Aquel muchacho que fue resultado de una violación. Y cuando él nace, fue tirado en un basurero, ¿sí? Y lo toma una familia que lo empieza a maltratar. Y de ahí en adelante, todo lo que ustedes se puedan imaginar, cualquiera ya razonando y analizando todos los detalles de su vida, de una vida tan particular, podría tener todo el derecho de decir: Alex, yo sí soy un accidente, yo sí fui un accidente en esta tierra. No me refiero a eso. No me refiero a las circunstancias que dieron origen a la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Hay un mar de circunstancias de donde surge la vida que los define a todos y cada uno de ustedes. Pero yo no me refiero a eso, me refiero al hecho de que nosotros no somos un accidente de la creación. No somos esa baba que duró no sé cuántos miles de años para salir de aquel lugar lodazal y luego se convirtió en todos los seres, etcétera, toda esa historia y ese cuento. Nosotros no somos un accidente, ¿sí? Pero sí hay circunstancias muy particulares que rodearon nuestra llegada a esta tierra. Y algunas de estas vidas pueden estar llenas de todos los detalles que ustedes se puedan imaginar, y son tan diversas y tan variadas como los colores, ¿sí? Ok, pero Dios nos hace coincidir, y esto es lo maravilloso. Dios hace que ustedes y yo coincidamos con el propósito que Él tiene para todos los seres humanos. No olviden esto: ustedes y yo somos una generación que aparece en este punto de la historia. Hay cientos de generaciones atrás y vendrán otras muchas generaciones adelante. Ustedes y yo somos esta en particular, 2026. ¿Sí? Esa generación es la nuestra. Y en esta generación Dios hace coincidir su propósito con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Nuestra salvación. Ese es el único propósito, nuestro rescate. Y vuelvo al punto: al margen de las circunstancias que hayan rodeado el arribo de cada uno de ustedes a esta tierra, al margen de esto, todos tenemos una historia diferente, única, particular, pero lo maravilloso es que aquí estás, ya existes. Ustedes y yo existimos, aquí están. Y yo podría imaginarme, podríamos tener la mente llena de quejas,
llena de reproches, de remordimientos, de resentimientos, de amargura, porque quizás hasta este punto de la vida, nuestro tránsito por la vida no ha sido el mejor. Aunque estoy seguro que si ustedes se ponen a meditar, van a llegar a la conclusión de que ha sido bueno, que Dios ha sido bueno. Pero no faltará alguno quejoso, amargado, lleno de dudas, porque su tránsito por la vida no ha sido el mejor, o no fue el mejor, o de ninguna manera fue lo que él pensó que iba a hacer, o lo que hubiera querido, o lo que hubiera deseado que fuera. Sin embargo, quiero decirles que lo que ustedes y yo hemos vivido, lo que todos los hombres hemos vivido cuando Dios nos creó, Él no tenía en la mente lo que ustedes y yo vivimos. ¿Sí? Es decir, toda esta corrupción de la cual ustedes y yo participamos en algún momento, toda esta corrupción, toda esta tragedia llena de lo que ustedes quieran, desórdenes emocionales, desórdenes morales, desórdenes sociales, todo el tipo de estructuras equivocadas que ustedes se puedan imaginar. Todo esto no es por mucho lo que Dios planeó para nosotros. No fue el proyecto original. ¿Sí está claro? Alex, a ver, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, entonces ¿por qué nos creó? Esa es la pregunta que hacen todos. ¿Sí? La semana anterior yo di una respuesta. Estoy seguro que ya la olvidaron. ¿No? ¿No la olvidó? Ok, espero que no la olviden, porque esa es solo una de las respuestas. Sí, pero es una muy buena pregunta. Si Dios sabía que íbamos a revolcarnos en el pecado de esta forma en la que hoy lo hace la humanidad, entonces ¿para qué nos creó? ¿Por qué le dieron el visto bueno a la creación allá atrás, en la eternidad pasada? ¿Por qué nos creó? O sea, empecemos por el principio. Imagínense cómo está hoy la humanidad, que nos atrevemos a cuestionar a Dios de la forma en la que en este momento lo estamos haciendo. Imagínense cómo es que estamos, qué tan mal y qué tan bajo hemos caído, que en este momento que ya existimos, nos atrevemos a cuestionar a Dios. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo deteriorados que estamos, de lo mal que estamos? De que Dios hizo una creación que le pregunta, una creación que lo cuestiona, una creación que argumenta con él. Vean qué tipo de creación somos. Es más, una creación que en un determinado momento de la historia no solo le planteó todas las dudas que podía plantearle, sino que además rompió relaciones con él, se independizó de su creador. ¿Sí? Solo quiero resaltar o afirmar un detalle. Cuando Dios tomó la decisión de llevarnos a la existencia, cuando Dios le dio el visto bueno a la creación y nos llevó a la existencia, la Biblia menciona que se pusieron de acuerdo ellos tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, en un detalle, en la eternidad pasada. Desde ese momento, ellos tres acordaron que Dios Hijo iba a tener que pagar por toda nuestra maldad. Ellos se pusieron de acuerdo. Dios Padre consintió en entregar lo que más amaba. Dios Hijo aceptó pagar la deuda de aquellos a quienes más amaban. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en este momento podríamos volvernos a Dios y decirle: Dios, si viste todo lo que iba a pasar, ¿por qué finalmente permitiste todas estas circunstancias? ¿No era más fácil cambiar de proyecto? ¿No era mejor hacer otra cosa?
¿Por qué finalmente permitiste todas estas circunstancias o todo esto que está pasando? Voy a pedirles un favor. No hay nada peor. Esto es vital en la vida de ustedes. Yo sé por qué se los digo. ¿Sí? Ustedes pueden tomar hoy la decisión de seguir abrazados con todo su corazón a las circunstancias que dieron origen a su vida, al resentimiento, a la amargura, al enojo, a cuestionar, a argumentar contra Dios. Pueden aferrarse con todo el corazón a eso y usarlo o seguirlo usando como una muleta para tratar de avanzar por la vida. O pueden hacer otra cosa. Pero les digo, no hay nada peor en la vida. Escuchen esto. Y para mí esto ha sido una enorme lección. Porque no crean, yo tengo mis muletas. ¿Sí? Espero que el concepto de muleta vaya quedando claro. Yo tengo mis muletas también. No hay nada peor en la vida que ustedes tengan sus problemas, todas esas circunstancias que son la causa de todas sus lágrimas y tristezas y quejas y malas actitudes, y que ustedes las usen para amarrarse a ellas. Pobrecito yo. Es que a mí no me entienden. Es que no entiendo por qué Dios. Y es que no sé por qué. Y tomo aquella situación como una muleta. Me aferro a esto y voy arrastrándolo por la vida hasta no sé cuándo. Ustedes pueden pasar toda la vida quejándose de sus circunstancias, ¿sí? Y decirle a Dios lo terrible que han vivido, todas las penas y tristezas y lágrimas de las cosas que han vivido. Y con esto, lo único que están haciendo es perdiendo la oportunidad, o más bien, nunca darse la oportunidad que Dios quiere darles, de sacarlos adelante a pesar de esas circunstancias. ¿Sí está claro? Nuestras circunstancias, voy ahora sí a meter el dedo así en la llaga. Les va a doler lo que les voy a decir, pero las circunstancias que ustedes y yo vivimos, voy a hablar por mí, las circunstancias que yo viví hasta aquel 1 de enero del año 2001, hasta ese momento, toda la tragedia que describía mi vida, toda la confusión, el caos, todos los reproches, toda la frustración, toda la impotencia en la que yo vivía, la tristeza y las lágrimas en las que yo vivía, ¿saben de qué fueron resultado? No fueron el resultado de otra cosa más que de mis propias decisiones. Porque cuando ustedes y yo fuimos concebidos, escuchen, les voy a dar una enorme noticia. No pierdan de vista lo que acabo de decir. ¿Sí? Todos los golpes, todas las tristezas, todos los tropiezos, todas las calamidades y tragedias que ustedes y yo vivimos hasta el momento de invitar a Cristo a nuestro corazón, fueron el resultado de nuestras propias decisiones. ¿Sí? Mantengan eso allí, por favor, presente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo fuimos concebidos, allá atrás, escuchen esto, fuimos concebidos con libertad. Esto es extraordinario. Dios pudo haber creado robots. Dios nos pudo haber creado como sus mascotas, siempre obligados a responder a Él. Pero en vez de esto, Dios nos crea en libertad. A ver, ¿han tratado de establecer una relación con alguien a la fuerza? Eso no se llama una relación. Para poder establecer una relación entre dos partes, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Así es que las dos partes tienen que estar libres
para tomar la decisión de establecer aquella relación. ¿Sí? ¿Ya ven por dónde voy? Dios nos creó en libertad. ¿Para qué? Porque si no, nunca hubiera habido una relación. O sea, si Dios nos hubiera impuesto su voluntad, no existiría una relación personal con Él. Sí me voy explicando, ¿verdad? Ok, entonces, el plan de Dios, a la hora en que Dios nos creó, o que Dios creó al hombre, era que este ser pudiera establecer, escuchen los términos, libre y voluntariamente una relación personal con Él. ¿Sí está claro? Por eso fuimos creados con un maravilloso don, el don de la voluntad propia. Por eso fuimos creados en libertad, porque si no hubiéramos contado con libertad o con la voluntad propia, no podría haber espacio para establecer una relación personal con Él. No existiría este concepto. O sea, si no hubiéramos sido creados así, ni siquiera podríamos estar pensando de la forma en la que hoy estamos pensando, hablando en estos términos. No podríamos hacerlo. No cabría en nuestra mente la idea de acercarse a un ser o establecer una relación personal con ese ser. ¿A qué me refiero? No habría relación. Simplemente la relación con Él no sería posible. Sencillamente seríamos seres diseñados para vivir de una sola forma, como un robot, programados para vivir de una sola manera y comportarnos como se comporta cualquier animal que actúa por instinto. ¿Sí me explico? No sé si van entendiendo la magnitud de lo que Dios nos concedió. Ok, ustedes saben perfectamente y conocen perfectamente el diseño que tiene el comportamiento de los animales. Tienen un diseño muy particular. Pero cuando hablamos del ser humano, cuando hablamos de un ser creado como nosotros, ustedes y yo tenemos una característica muy singular. El hombre, a diferencia de todos los demás seres creados, de todo el resto de la creación, escuchen, ustedes y yo fuimos diseñados, a diferencia de todos los demás seres vivos, ustedes y yo fuimos diseñados para tener una relación personal con Dios. ¿Sí? Fuimos diseñados para tener relación con Dios. Para eso fuimos creados. Y volviendo a la respuesta que te daba Kim, mientras el hombre no encuentre este propósito, el hombre siempre va a experimentar un hueco. El hombre siempre va a experimentar un vacío en su vida. No importa si la vida le sonríe, de oreja a oreja. Igual, no importa si la vida le hace la peor cara a alguno de ustedes o a otra persona. Fuimos diseñados para encontrar el sentido y el propósito de la vida viviendo para Él, teniendo una relación personal con Él. Así es que el hombre siempre va a descubrirse a sí mismo vacío, siempre. Pero cuando llegamos a la Biblia, cuando llegamos a la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de abandonar esta condición, de abandonar la incredulidad, de abandonar la corrupción, de abandonar la soledad y establecer una relación personal con nuestro Creador. Así que, repito, no permitan, por favor, que sus circunstancias, yo recuerdo, nada más para citar un detalle, yo recuerdo que a mí en la universidad me fue tan mal, que yo pensé que un título universitario no era algo que estaba reservado para mí. Y llegué a pensar que eso era algo que estaba fuera de mi alcance, que era algo destinado solo para los brillantes que se sentaban a mi alrededor en aquellas clases, para aquellos genios, porque eran genios. Yo estudiaba meses
Ellos estudiaban una semana antes y yo no les voy a decir qué nota sacaba, pero a ellos les iba muy bien. Llegó un momento en donde aquella conducta, aquellos resultados, uno tras otro, fueron construyendo una estructura falsa en mi vida, a la que yo me empecé a aferrar. Hasta la fecha, ustedes no saben lo que a mí me ha costado, o lo que a Dios le ha costado limpiar esa estructura. ¿Cuál? De que no tienes derecho a aspirar a ciertas cosas. Porque fueron años, fueron 6, 7 años en la universidad, experimentando estas cosas una y otra vez. Es como cuando a un perrito lo patean desde que él abre sus ojos en esta vida y cambia de dueño, y entonces ¿qué va a esperar del nuevo dueño? Que lo sigan pateando. Ustedes y yo venimos con una conciencia tan lastimada que al establecer una relación personal con Dios, con un Dios con un ser que es completamente, que se escapa a lo que nosotros podamos imaginarnos, pensamos que Él nos va a tratar igual, que como la vida nos trató, y no es así. Así es que no permitan, por favor, que sus circunstancias los vayan a amarrar a su propia incredulidad. Y esto no le permita a Dios darle la respuesta a sus vidas, darle la solución a sus vidas. ¿Sí está claro? Así es que a la hora en que Dios nos está tratando de enseñar esto, es para que ustedes y yo entendamos algo. De ninguna manera, de ninguna forma, lo que ustedes y yo vivimos, lo que hacemos, estaba en el proyecto de Dios. Eso no era parte del proyecto de Dios. Solamente, eso sí, Dios anticipó una solución. ¿Sí? En el momento en que Dios decidió crearnos, dice, bueno, no sé si les conté, dicen los científicos, o los científicos ya saben, exactamente, escuchen, cuánto tiempo tomó el surgir de todas las cosas. Lo que ellos llaman el primer gran cambio. ¿Sí? Ellos ya lo saben. Estoy hablando de este momento en el que Dios decidió llamar a la existencia a la creación. ¿Sí? Ellos ya averiguaron cuándo ocurrió este momento. ¿A qué me refiero con este primer gran cambio? Es decir, ir de la nada a la generación de todo. ¿Sí? Con palabras es fácil decirlo. Ya lo midieron. Este momento de la nada a la generación de todo tomó una 32ª fracción de segundo. O sea, tomen un segundo y divídanlo en 32 partes. Una 32ª parte de ese segundo fue lo que tomó ir de la nada al todo, de una fracción de segundo. En esa fracción de ese segundo hubo un cambio, y a medida que fue transcurriendo el resto del segundo, que uno no se puede ni siquiera imaginar eso, el resto, lo que quedó de ese segundo, de esta 32ª parte de ese segundo, lo que quedó, se fue desarrollando todo lo demás. Fueron surgiendo todas las leyes que hoy gobiernan el universo en el resto de ese primer segundo. Y además de todas esas leyes, todo el movimiento de los astros, los cuerpos celestes, que finalmente es lo que los científicos hoy llaman como el famoso Big Bang. ¿Sí? Y todo empezó a existir. En ese momento, ¿se acuerdan del reloj?
En ese momento en que Dios toma este reloj y le da cuerda a este reloj, en ese momento Él pone su reloj o pone en este reloj una alarma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él puso una alarma, la pone en una hora en particular. Vamos a leer la primera parte del primer versículo. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahí, pongamos el primer versículo, Roger, por favor. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En este momento, el reloj de Dios, el reloj divino, cuando Dios arrancó toda la creación y empezó a surgir esto que ustedes y yo conocemos como el tiempo, les recuerdo, el tiempo no afecta a Dios. ¿Sí? Ok. Cuando el tiempo aparece, el tiempo es una creación de Dios, por eso no está sujeto a Él. Es un pequeño espacio entre las dos eternidades, un pequeño paréntesis, ¿sí? En el que ustedes y yo existimos. En ese momento que empieza a desarrollarse todo, Dios toma su reloj y empieza a andar el tiempo, echa a andar el tiempo, pero pone su alarma en una hora determinada. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora es esta hora de la que Jesús está hablando? Esta hora de la que Jesús está hablando, ¿a qué hora se refiere? Bueno, se refiere a la hora que ha llegado en este momento. Prácticamente, ¿qué vuelta más larga dimos? Voy a volver a la historia. ¿Sí? En este momento, en este punto de la historia que estamos leyendo, faltan unas cuantas horas. Nada más. En este momento son entre las 10 y las 11 de la noche del día martes. ¿Sí? En esta noche ellos están terminando esta famosa última cena y faltan posiblemente unas 9 horas para que Jesús sea llevado a la cruz. Él es capturado en la madrugada del día miércoles y llevado a presentarse delante de todas estas personas que se presentó y que lo juzgaron a partir más o menos de las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, faltan entre unas 9 horas para que Jesús sea llevado a la cruz y allí en el monte de la calavera sea crucificado. Y prácticamente a las 3 de la tarde de ese día miércoles que estaba por iniciar, o que está por iniciar en la historia, Él va a cumplir con un proyecto. ¿Cuál proyecto, Alex? Este proyecto que Dios concibió desde antes de la fundación de todas las cosas. ¿Sí? Antes de la creación de todo el mundo, de toda la creación terrenal, este momento está llegando. Esta hora está llegando. Esto significa, ¿saben qué significa? Significa que ustedes y yo no costamos mucho, costamos todo. Nuestra vida tiene un enorme valor. Somos demasiado valiosos. Escuchen esto, por favor. Cuando ustedes y yo nos independizamos de Dios, cuando Adán y Eva rompieron relaciones con Dios, se propagó por toda la humanidad este concepto de independizarnos de nuestro Creador. Así es que, ¿saben cuál es la consecuencia más brutal de independizarse de Dios? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la consecuencia más dramática de romper relaciones con el Creador? Es la pérdida de valor. Acabo de decirles que valemos todo, pero ustedes y yo vivimos como si no valiéramos nada. ¿Dónde se perdió el valor? Cuando ustedes y yo vivimos independientes de Dios, sin Cristo en nuestra vida perdió valor, se devaluó por años, ¿sí? Hasta que llegó a valer nada.
Cada vez que, ¿por qué? ¿Cómo es que se devalúa? Cada vez que ustedes y yo somos invitados, y esto es algo que yo les digo a mis hijos constantemente, cada vez que ustedes son invitados a una conducta equivocada, a dar un paso en una dirección equivocada, a vivir de acuerdo a ciertas filosofías en que los muchachos y todos los hombres hoy viven, ¿sí? Cada vez que un muchacho o uno de nosotros cede a una de estas propuestas o a una de estas filosofías, nuestra vida pierde valor. Estas cosas, en lugar de contribuir a lo que Dios se propuso, más bien, día tras día, le roban el valor a la vida del hombre. La vida del hombre pierde su valía. ¿Sí me explico? Así es que, en el momento en que escuchamos esta maravillosa declaración de amor, en este momento en el que Dios nos dice que Él nos ama o nos amó de tal manera que antes de que todo existiera, yo puedo parafrasear ese versículo que estoy citando de Juan 3:16 de esta forma: Dios nos amó de tal manera que antes de que nada existiera o antes de que todo existiera, Él se puso de acuerdo. Dios Padre se puso de acuerdo con Dios Hijo para que Él asumiera una responsabilidad. ¿Cuál? La responsabilidad de alcanzar, lograr, cumplir con el proyecto de nuestra redención, con el proyecto de nuestro rescate, pagar por todo lo que ustedes y yo hicimos mal. ¿Sí está claro? Así es que nuestro Señor, en este pasaje, está revelando cuál es exactamente, presten mucha atención a este detalle. En este momento, Jesús está revelando la razón por la cual Él vino a la tierra, la razón por la cual Él arribó a esta tierra. Es lo que Dios quiere compartir con todos los hombres. Su verdadero propósito al venir a este mundo, entonces, ¿cuál es? Poder rescatar la vida del hombre. Ese es su verdadero propósito. Ya les decía al principio, nuestro cerebro no es capaz de entender esto. ¿Sí? Yo les decía a manera de broma, no somos capaces de comprender una verdad tan maravillosa como esta. No lo entendemos. Cuando escuchamos estas verdades, se desparraman, caen al suelo, se pierden, las desaprovechamos, porque no las logramos entender. No sé qué pasa en la mente de ustedes, pero en la mía es una mente tan limitada que yo veo cómo se me salen y se me escapan de las manos todas estas verdades. Tengo que hacer un esfuerzo para concentrarme, pero aún así veo como algunas de ellas se echan a perder, se desparraman. ¿Sí? Todo esto que estamos tratando de comprender no alcanza a lograr impactar nuestro corazón como Dios lo planeó. Y además de esto, como si eso no fuera poco, como si no estuviéramos limitados, hay otro factor que afecta el hecho de que no entendamos estas verdades en su verdadera dimensión. ¿Cuál es ese otro factor? Toda la información que está aquí almacenada ya. Todas nuestras propias ideas, toda la información equivocada que ustedes y yo hemos recibido. Llega un momento en el que toda esa información empieza a luchar con estas verdades. ¿Ustedes se imaginan? El creador de todas las cosas tratando de convencernos de su amor, porque nosotros tenemos la cabeza llena de estereofón, de basura. En determinado momento, entonces, todas estas verdades se topan con enormes obstáculos al interior de nuestra mente y de nuestro corazón, y empiezan a luchar con estas verdades maravillosas que tienen un efecto maravilloso: transforman nuestra vida, transforman nuestra alma
y además delante de nuestros ojos vemos cómo todas estas verdades empiezan a sumarle valor a nuestra vida. Eso es lo más increíble. Dios devolviéndole el valor, la valía que verdaderamente tiene nuestra vida. A ver, tratemos de llegar a una conclusión. Si somos un accidente, si ustedes y yo de verdad somos un accidente, entonces, como dice aquel dicho, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No sé si sepan quién dijo esto. Lo dijo Pablo. Está escrito en la primera carta a los Corintios. Pero cuando él lo cita como un ejemplo que no hay que seguir, no como algo que hay que hacer. ¿Sí? De hecho, no sé si sepan, pero cuando él cita esta expresión, comamos y bebamos porque mañana moriremos, lo que él está citando es un dicho que gobernaba el Imperio Romano en aquel momento. ¿Sí? Era un dicho romano o un dicho del Imperio Romano. Es más, ese dicho traspasó las generaciones, los imperios, las edades y alcanzó hasta nuestro tiempo. Y es un dicho que hoy rige a toda la humanidad. La filosofía actual en este planeta es ese: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mañana se acabó todo, bajaron el switch y nada más pasó. Cuando la conciencia del hombre le confirma al hombre que hay un juicio al que va a tener que asistir y que hay una eternidad. ¿Sí? Esa es una cosa, si somos un accidente. Pero ¿qué tal si no somos un accidente? ¿Qué tal si de verdad somos así de valiosos como la Biblia dice? Si verdaderamente somos infinitamente amados. ¿Qué tal si somos valiosos, infinitamente amados? Entonces, muchachos, nuestra vida tiene sentido y nuestra vida tiene un propósito y hay un proyecto. No la podemos arrojar simplemente a que pierda todo su sentido, todo su valor, todo su propósito. No. Hoy solamente quiero confirmarles algo. Yo no sé cuántos años tengan cada uno de ustedes aquí en la tierra, pero no sé si se acuerdan, le hicieron una entrevista, no sé si se acuerdan de esto. Aparece en el libro de Génesis que esta entrevista se le hizo, cuando se escribió esto, se escribió 1500 años antes de que Jesús naciera. Le hicieron una entrevista a un hombre que se llamaba Jacob. ¿Nunca vieron esa entrevista ustedes? ¿Nunca leyeron de ella? Le hicieron una entrevista a este hombre cuando este hombre tenía 130 años. Y aquel hombre que le hizo la entrevista a Jacob le preguntó que cuántos años tenía, y Jacob le dijo: los años de mi peregrinación sobre esta tierra han sido tantos. Y él cerró su entrevista con estas palabras: han sido pocos y muy malos. Así fue como terminó. Cuando ustedes y yo examinamos, si lo pueden hacer, sus vidas, nuestras vidas, y nos ponemos a ver, la mayoría, posiblemente, no hemos vivido la vida que hubiéramos anhelado vivir, hasta que algo ocurrió. Este momento, esta preciosa oportunidad donde invitamos a Cristo al corazón, y todas las cosas empezaron a cambiar. Empezó a escribirse una nueva biografía de nuestras vidas. ¿Sí? Yo nunca me imaginé aquel enero de aquel año, ni siquiera voy a decir el día siguiente, no, yo nunca me imaginé que ese mismo día, cuando yo invité a Cristo a mi corazón, ese mismo día, todas aquellas estructuras, toda aquella frustración, todas aquellas luchas, toda aquella esclavitud, toda aquella impotencia, todo aquel dolor, toda aquella tristeza,
todo aquel caos y aquel sufrimiento en el que yo vivía, nunca alcancé a imaginar que con una decisión, el mismo día, todo cambió. Hay personas que se dan cuenta al día siguiente que algunas cosas cambiaron. Yo me di cuenta semanas después de que algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, ya no quería estar triste. Siempre busqué cosas para estar triste, razones para estar triste. Es horrible estar triste. Yo buscaba escuchar canciones que me produjeran tristeza, ¿sí? Pero pasaron unas semanas y descubro que ya no quería estar triste. Y descubro que ya no había vuelto a buscar aquellas fuentes que provocaban tristeza. Eso lo descubrí semanas después, pero el mismo día, ese mismo instante donde yo terminé de orar y de invitar a Cristo a mi corazón, ese mismo día yo experimenté primero paz y luego lo que yo más anhelaba, una profunda, absoluta y completa limpieza. Yo me sentí limpio por primera vez en años. Tan limpio que yo me sentía flotando. Yo no quería ensuciar mi vida con nada. La culpa que había cargado durante años al ser consciente de que estaba practicando cosas que no tenía que practicar, esa culpa desapareció en un instante. Y en su lugar fue reemplazada por paz, descanso, una tranquilidad que yo no había experimentado nunca antes en mi vida. ¿Sí? Eso, yo nunca pensé que todo aquello iba a desaparecer y que iba a ser sustituido a partir de ese momento por un maravilloso proyecto que me tiene aquí este día delante de ustedes. Así es que nada más quiero comentarles que en este reloj de Dios Él colocó esta hora, una alarma. Esta hora es una hora muy especial que Dios concibió, la hora en la que Él va a ir al Calvario. Esa es la hora donde Él se encuentra en el Calvario, la hora en que todos nuestros pecados caen sobre Él. ¿Sí? Voy a empezar a hablar de este momento, la hora en la que Él tiene un encuentro brutal. Algunos piensan, equivocadamente, que Dios pagó en masa por todos. No, no es así. Por eso insistí en este detalle de que cada uno de ustedes es particular, es único, es especial. ¿Sí? Porque el pago que Dios hizo por nosotros lo hizo individualmente con nombre y apellido. Escuchen, cuando Él está allí, Él se encuentra, Él tiene un encuentro brutal. Uno de esos encuentros, no me imagino cómo pudo haber sido esto. Él tiene un encuentro con toda la realidad de la vida de cada uno de ustedes. Uno por uno. Tuvo que comparecer por cada uno de nosotros. Uno por uno. ¿Sí? Tiene un encuentro con todo lo que ustedes y yo fuimos, con toda la realidad de lo que ustedes y yo fuimos. Tiene un encuentro con todas las estructuras equivocadas que ustedes y yo, en las que ustedes y yo vivimos. Cuando Él se presenta en la cruz del Calvario, Él tiene un encuentro brutal con toda nuestra maldad, la de cada uno en particular. No fue que dijo, muero por todos. No, fue uno por uno. En el juicio final, uno por uno, los pecados de cada hombre, uno por uno, serán juzgados. La semana anterior yo les dije que guardaran allí en la mente un principio que es fundamental. Dios es un juez justo y Él no puede pasar por alto la maldad del hombre. Así es que cuando Él paga y enfrenta su propia justicia, Él tiene que pagar uno por uno
cada pecado de Isa, uno por uno, Isa, Elena, Marielos, William, todos, uno por uno. ¿Sí? Él tuvo ese encuentro con toda nuestra maldad, con todas estas estructuras equivocadas que no funcionan correctamente, todo este mal y toda esta corrupción de la que ustedes y yo estábamos hasta aquí y anhelábamos cambiar, siempre anhelamos cambiar, pero nunca supimos cómo hacerlo. Dice la Biblia que en ese momento Jesús se encontró con toda aquella corrupción. Aquella hora, Él entra en este momento a aquella hora que ellos concibieron. ¿Se acuerdan el reloj, la alarma? Él está entrando en este momento. Es muy importante entender esto porque estamos a punto de abandonar el capítulo 17 y entrar de lleno a la escena de esta hora, de este momento. Y hay que entender qué fue lo que ocurrió allí. Jesús se encontró con aquella hora que ellos habían concebido. ¿Para qué? Por increíble que parezca, para ponerle fin y un término a toda nuestra corrupción, para rescatarnos de nuestra corrupción, para salvarnos de algo que nunca nos hubiera permitido disfrutar la vida. Nuestro corazón de piedra. Nunca. Esta estructura corrompida que ustedes y yo, que la Biblia llama antigua naturaleza, Dios vino para ponerle fin y término a esta estructura que nunca jamás nos hubiera permitido disfrutar absolutamente nada en esta vida. Cuando Él se encuentra con cada uno de nosotros en este lugar, no se encuentra en el sentido de hola Isa, ¿qué tal? Y nos presentamos. No, no es eso lo que ocurrió. No es una presentación simplemente de una presentación entre dos personas. No, Él se encuentra con la realidad de todo lo que nosotros fuimos, con la realidad de toda nuestra maldad. Lo más importante en una reunión como estas, si el día de mañana ustedes no están aquí por alguna razón, espero que no sea así, y ustedes se van para otro lugar, tengan presente esto. Lo más importante en cualquier reunión donde se estudia, esperemos, la palabra de Dios, es que el propósito del Creador, que les hagan entender que el propósito de Dios con nosotros no era solo que existiéramos. Ese proyecto no existe. El proyecto de un creador que crea su creación y luego la abandona, se olvida de ella, ese proyecto no es el proyecto que nació en el corazón de Dios. ¿Sí me van siguiendo, verdad? ¿Sí? Ese proyecto no es el propósito de Dios. Dios no tenía solamente el propósito de que existiéramos, sino un propósito eterno. Lo que Él tenía en mente cuando creó todas las cosas era, y esto es extraordinario, establecer una relación personal con su creación. Si ustedes a partir de hoy me dicen, Alex, es que yo creo que Dios no me ama, entonces no entendieron lo que acabo de decir. Perdimos el tiempo. El propósito eterno de Dios no era que existiéramos. El propósito no solamente era rescatar nuestras vidas, sino establecer una relación personal con su creación, con nosotros. Murió por todos, sí, es cierto, pero con estas características con las que ustedes y yo fuimos creados. ¿Cuáles? Fuimos creados en libertad. ¿Se acuerdan? Vean cómo empiezo a unir todo. Fuimos creados en libertad. Se trata
de usar esa libertad para poder establecer una relación personal con Él. Si no hubiéramos sido creados con estas características, no existiría este concepto de establecer una relación personal libre y voluntaria con nuestro Creador. ¿Sí? Así es que, ¿cómo ocurre esto? Jesús se presenta a la puerta de nuestro corazón y intenta empezar a explicarnos que hay una estructura que nos está afectando, llamada pecado. Es más, yo ni siquiera me imaginaba qué tanta afectación había en mi vida con todo lo que hacía. Yo sabía que estaba mal, pero no era consciente de la magnitud de los daños que estaban ocurriendo en mi vida. ¿Sí? Hoy Jesús, con esta maravillosa verdad, se presenta hasta la puerta del corazón de todos los hombres con un propósito: salvarnos, rescatarnos. Y como vimos en el versículo 2, Roja, vean lo que dice el versículo 2. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No sé si entienden ese versículo. Significa, esta potestad sobre todos los hombres, significa que Él es el soberano. Es decir, ustedes y yo no somos dueños de nuestra vida. Dios tiene la llave de Dios tiene la llave de nuestra vida y también tiene la llave de nuestra muerte. Él es el que determina todas estas cosas, y cuando Dios nos revela todas estas verdades de que Él nos creó por amor, ¿sí?, es para que ustedes y yo sepamos y entendamos que nuestro arribo a la tierra y el momento en que vamos a partir de esta tierra es una decisión que toma un ser que nos ama infinitamente. La muerte, ¿qué intento decir? A ver, la muerte nunca fue el plan de Dios. La muerte fue el plan del diablo para nuestras vidas, pero nunca fue el plan de Dios. Y voy a terminar nada más aclarando este detalle de la muerte. La muerte, ¿saben qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. Cuando la Biblia habla de muerte, incluye las tres. ¿Sí? ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual hace que el hombre pierda toda posibilidad de tener una relación con Dios. Eso es alguien muerto espiritualmente. La persona muerta espiritual, que son todos los seres humanos, ya lo vamos a entender, es el hombre que pierde toda relación con Dios. No tiene relación con el Creador. Ese es un muerto espiritual. Nadie, escuchen esto, ¿han oído hablar de estas personas que dicen que siempre han tenido una relación personal con Dios? Que desde niño nacieron con esto. Escuchen, naturalmente hablando, no existe un hombre que naturalmente tenga una relación con Dios. Nadie. No existe nadie que naturalmente tenga una relación con Dios, por una simple razón bíblica, por supuesto. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Así es que, como todos los hombres hemos pecado, todos estamos separados de Dios, todos estamos muertos espiritualmente. Nadie es capaz naturalmente de que desde que niño o desde que nace de tener una relación personal con el Creador. No existe. Estamos separados. Así es que todos los hombres vivimos y experimentamos la muerte espiritual. Pero la Biblia habla también de la muerte física. Esa es la otra muerte, la segunda. Que el pecado no solamente nos separa de Dios y nos separa para siempre,
también trajo a nuestra vida el fin de nuestra existencia. Cuando el hombre peca, Dios tiene que ponerle un principio y un fin a nuestra vida. Así es que una vez que pecamos, la muerte entra en nuestra vida y todos vamos viendo al transcurrir los años cómo vamos muriendo poco a poco. Pero ese no es el mayor de los problemas de la muerte. Escuchen, el mayor problema de la muerte es que un hombre parta de esta vida hacia la eternidad en esa separación que provocó el pecado. El pecado nos separa de Dios, nos condena para siempre. La persona que físicamente muera y abandone esta tierra sin haber establecido una relación personal con Cristo, muere separado de Dios. ¿Sí? Cuando pecamos, nos separamos de Dios, no olviden eso. Y empezamos a caminar y a transcurrir de nuestra vida y nuestros años separados de Dios todo el tiempo, eternamente y para siempre. Alex, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús aparece en nuestra vida, se presenta a la puerta del corazón y llama para detener o liquidar esta separación. Cuando Él toca a la puerta del corazón, Dios trata, lo que Él trata de hacer es terminar con esta muerte, con esta separación. Recuerden eso, no lo olviden. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Así es que Dios trata de ponerle fin a este vacío de nuestra vida para que encontremos el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Así que, para no estar o no dejar o no quedar separados de Dios para siempre, esta es la verdadera razón por la que Él está llegando a esta hora. Esta es la verdadera razón por la que la hora ha llegado, para no quedarnos separados de Él para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado trae la muerte y la muerte es separación de Dios. Cuando Jesús está abrazándose de nuestros pecados ahí en la cruz, lo está haciendo por una razón, para pagar por ellos. Y vuelvo a traer el principio que no debemos olvidar. ¿Cuál, Alex? Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo y no puede ignorar nuestras faltas. Así que cuando Dios nos creó, escuchen, termino con esto. Cuando Dios le da el visto bueno a la creación, a ver si logro expresarlo bien. Cuando Dios nos creó, cuando ellos hicieron los cálculos para llamar a la existencia a la creación, cuando esto ocurrió, Él tuvo que encontrar la forma en que su justicia, ¿qué dice su justicia? Que Él es un juez perfecto, que Dios es un juez perfecto, insobornable. Esto quiere decir que Él no puede pasar por alto nuestra maldad. Así es que Él decía, ok, todos los hombres han pecado, pero yo los amo y quiero establecer con ellos una relación personal para siempre. ¿Cómo hago para que este amor, pero al mismo tiempo mi justicia, se junten? Esto es lo que está ocurriendo en este lugar llamado la cruz del Calvario. En este lugar, cuando Dios nos crea, tuvo que encontrar la forma en que su justicia y su amor se pudieran encontrar y pudieran encontrarse en un lugar y encontrar a un ser para manifestarse. ¡Tarán! Nosotros somos ese ser, donde esa justicia y ese amor se unieron en este lugar que estamos llamando la cruz del Calvario. Dios, en su infinita sabiduría, aceptó
que su propio Hijo pagara por nosotros. Y de esta forma, ante su justicia, ¿sí? Dios es un juez justo, ante su justicia, Jesucristo se presenta a esta hora, en este momento que ya ha llegado, en nombre de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene que dar cuenta por cada uno de nuestros pecados. Él toma nuestro lugar, se presenta delante de la justicia del cielo a pagar por todas y cada una de las cosas que ustedes y yo hicimos mal. ¿Para qué, Alex? Para que ustedes y yo no tengamos que pagar. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Él acepta que Cristo muera por nosotros, Él paga nuestra deuda con la justicia del cielo. Cuando Jesús 3 días después se levanta de entre los muertos, confirma, su resurrección confirma una sola cosa: que Él pagó nuestra deuda, que el pecado y la muerte fueron vencidos. No sé si sepan, pero estos son los dos principales enemigos del creyente: la muerte y el pecado. Fueron vencidos en la cruz del Calvario. Si esto no hubiera sido así, Jesús no resucita. Cuando Él se levanta de los muertos, significa, Dios nos confirma que Él está en ese momento de la resurrección rescatando lo que el hombre ya había perdido: la oportunidad de pasar la eternidad con Dios en el cielo. ¿Sí está claro? El hombre fracasó, pero Cristo triunfó cuando pagó por nosotros. Y no olviden, termino con esto, lo que dice el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué habla esto, Alex? De una relación personal. Dios sabe quién eres. Dios sabe quiénes son todos los hombres, y cuando Él se acerca, cuando Él logra que todas estas circunstancias se sincronicen y Él pueda presentarse hasta la puerta del corazón del hombre, es por una sola razón: porque Él quiere que lo conozcamos, porque Él quiere que establezcamos una relación personal con Él, porque Él quiere ofrecernos esta salvación. Ok, iba a terminar de otra forma, pero ya no me da tiempo. Así es que vamos a terminar aquí. Logramos ver todos los detalles y bueno, creo que logramos avanzar suficiente. Ok, vamos a dar gracias a Dios para terminar por esta noche. Padre, gracias. Gracias por nuestra salvación. Son tantos detalles los que mi memoria intenta en este momento rescatar. Son tantas cosas, tantos principios, tantas verdades que están allí en mi corazón y en mi mente, con las que intento describir todo lo que en aquel momento ocurrió, que no logro expresar todo en una sola expresión. Y creo que lo único que puede abarcar todas estas cosas es una simple pero profunda acción de gracias. Gracias por nuestra salvación. Gracias por haber rescatado nuestras vidas. Ir a aquel momento tan lejos y tan distante, la eternidad pasada, donde se tomó la decisión de llamar a la existencia a esta creación, y saber que desde aquel mismo momento ya había una hora determinada en la que tú ibas a venir a esta tierra, a rescatar nuestras vidas,
porque además tú no querías que pagáramos por toda la eternidad. Y no solamente no querías que pagáramos, además de todo, querías establecer una relación personal con nosotros para siempre. Llenar nuestro corazón hasta que lograras dibujar una enorme sonrisa en nuestro rostro y llenar nuestro corazón de tanta gratitud que no pudiéramos contenerlo en nuestro corazón y esto nos impulsara a hacer lo que hoy intentamos hacer, compartirlo con todos los demás. Lo que tú estás haciendo, lo que tú ya hiciste, esto que es el resultado de tus planes y de tus proyectos, esto que es lo que tú habías planeado ya, llenar nuestra vida, satisfacer nuestra vida. Gracias por haber pagado nuestra deuda, por haber satisfecho tú en nuestro lugar y a nuestro nombre, haber enfrentado la justicia del cielo, haber pagado por nosotros, por cada uno de nosotros, y haber logrado rescatar nuestras vidas al más alto precio. Danos la oportunidad, danos la sabiduría para sembrar lo que hoy es necesario sembrar, para apropiar lo que hoy es necesario apropiar, las verdades y los principios que debemos apropiar para que nuestra vida empiece a adquirir el valor que tú siempre planeaste que tuviera y que lográramos verla tan valiosa como tú la ves. Por favor, úsanos. Dale tú el propósito a nuestra vida que siempre planeaste. Haznos útiles en tus manos y úsanos para llevar este maravilloso mensaje a todos con los que podamos establecer una relación. Gracias por este tiempo. Guárdanos ahora de regreso a casa y como siempre te pedimos, te ruego por la vida y la salud de nuestra amiga, doña Mari, para que tú sigas haciendo un milagro en su vida, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si hay cosas para compartir. ¿Sí? Ok, para que